Hola, muchísimas gracias por la invitación a la Comisión Nacional de Lactancia Materna de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, presidida por nuestra querida y pujante amiga Elvia Badel, que han hecho un esfuerzo sobrehumano para llevar adelante este Congreso Nacional de Lactancia Materna, el segundo en su edición. Vamos a conversar un poco sobre lactancia humana en las emergencias humanitarias complejas. Cuando hablamos de emergencias y humanitarias complejas y todo esto que afecta a la calidad de vida de un país, debemos ponernos de acuerdo primero con la terminología. Se llama evento adverso todo aquello que descalabra la vida y la salud y los programas de un país o de una región, y dependiendo del impacto se va a convertir en una emergencia, en un desastre. Emergencia es cuando este descalabro que hay por algún motivo, bien sea natural o antrópico, el país o la región puede superar este evento adverso con sus recursos propios, tanto humanos como económicos, y se convierte en desastre cuando necesita la ayuda foránea, tanto de personal como en moneda, para poder superar esta contingencia. Los desastres entonces se clasifican en naturales, como vemos toda esa gama de eventos que pueden suceder y que suceden de hecho todos los días en el mundo: terremotos, tifones, maremotos, sequías, inundaciones, epidemias. En Latinoamérica básicamente son las sequías y las inundaciones, y después siguen los terremotos. Y los desastres también pueden ser producidos por el hombre o antrópicos, cuando hablamos de desastres tecnológicos como los industriales, químicos, naufragios, radioactivos, y aquellas emergencias humanitarias complejas que comprenden conflictos civiles, colapso económico o desplazamiento, todos en conjunto o alguno de ellos está presentándose para hablar de una emergencia humanitaria compleja. Entonces, la emergencia humanitaria compleja es una serie de eventos que representan una amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar de una comunidad, y usualmente son en grandes grupos de personas. Son fundamentalmente de carácter político y resultado de una serie de factores como el que van desde inestabilidad política, fragmentación del Estado, la pérdida de la gobernanza, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente, cosa que refleja perfectamente la situación que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Hay algunos criterios para hablar de emergencia compleja, como son primero producidos por interrelación de factores políticos, económicos, sociales y culturales, además que tienen impacto sobre grandes grupos humanos que son destructivos y desestabilizadores, y por supuesto que necesitan una respuesta internacional por medio de una acción humanitaria. En este orden de ideas, cuando hablamos de emergencias humanitarias complejas, aparecen unos términos que es importante que conozcamos. Desplazados son los individuos que son forzados a abandonar sus hogares, pero permanece dentro de su país. Los refugiados, que es un término bastante mal utilizado por el gobierno nacional. El refugiado no es una persona que está en un refugio. Para comenzar, eso se llama albergue, y las personas están albergadas. Y refugiados son aquellos individuos que han sido forzados a abandonar su país, verdigracia a los 7 millones de venezolanos que están fuera del país. Y también está el término de menores sin acompañantes, que son aquellos niños que han sido separados de sus padres o de sus adultos responsables, o que estos los han dejado por algún motivo a la deriva, o con otra persona mayor, muchas veces los abuelos, para poder ir a buscar mejores condiciones de vida. En cuanto a la salud pública en la emergencia humanitaria compleja, ¿qué sucede? Todos los programas usualmente están descalabrados: VIH, SIDA, TBC, hay mal control de la malaria como sucede en Venezuela, los programas de salud materno-infantil están prácticamente cerrados, no hay programas de rehabilitación, y así vamos viendo cómo la salud materno-infantil sobre todo es la que nos va a marcar esta gran diferencia en cuanto a estar preparados o no para una emergencia humanitaria compleja. Y en Venezuela, desde el año 2006, el mismo Ban Ki-moon, presidente de la Organización de las Naciones Unidas, habló mucho antes de la pandemia y mucho antes del famoso bloqueo, que en Venezuela se utiliza la pandemia de COVID y el bloqueo por los Estados Unidos como un comodín para justificar todo el descalabro que tenemos. Ya en el 2016, Ban Ki-moon dijo que había una crisis humanitaria en Venezuela que con el pasar del tiempo se ha convertido en una emergencia humanitaria compleja. En Venezuela esto está dado por el desvío y de las grandes cantidades ingentes de dinero, producto de la corrupción generalizada, la violación sistemática de los derechos humanos de millones de venezolanos, violación a la vida, al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la educación libre, y por supuesto una masiva migración en un país que siempre fuimos receptores de migrantes y hoy día estamos dispersos por casi toda la geografía mundial. En Venezuela, de acuerdo a la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanos, que todo el mundo conoce como OCHA,
que pertenece a las Naciones Unidas, hay más o menos 7 millones de personas que requieren de alguna forma ayuda humanitaria. Recordemos que estamos quedando apenas 28 millones de venezolanos en el país, de los cuales 2.4 millones requieren asistencia en seguridad alimentaria y 4.5 millones se supone que deberían ser asistidos por el plan de respuesta humanitaria, y de estos 4.5 millones, 1.6 millones son niños menores de 5 años, y estos niños menores de 5 años, este 1.6 millones de niños ya tienen comprometido su futuro por la desnutrición, por la mala educación, ya han perdido peso, han perdido talla. Más o menos se calcula que por debajo de los 5 años, un 33% de los niños venezolanos tienen algún grado de desnutrición y un 16% aproximadamente, de acuerdo a estudios de gente seria como Cáritas, Bengoa y Cania, más o menos están ese 16% en desnutrición severa aguda. Recuerden que para la Organización Mundial de la Salud, por encima de 10% de la población menor de 5 años con desnutrición aguda severa es una situación grave. En Venezuela estamos en 16. Quiere decir que entonces en las emergencias humanitarias complejas, desastres, las morbilidades, ¿qué es lo que más se presenta? La diarrea, la deshidratación, las enfermedades respiratorias, sobre todo neumonía, el sarampión, las quemaduras, el trauma y las emergencias obstétricas y neonatales. En cuanto a la salubridad, los niños son más propensos a enfermedades infecciosas porque están las condiciones de salubridad defectuosas, los programas de salud están parados, los niños se convierten en los principales propagadores de enfermedades marcadoras de emergencia. Hay muy mala disposición discreta, por supuesto la vacunación, como ya sabemos, cae en todas estas condiciones, y sobre todo en Venezuela, que antes de la pandemia, antes del bloqueo, ya teníamos una cobertura vacunal muy baja, y por supuesto no hay quien administre los medicamentos usualmente a los niños en estas condiciones. ¿Cuáles son las prioridades en estos niños sin acompañantes? Hay que prevenir la separación de la familia, cosa que no está sucediendo, o en muchos casos, como el deslave de Vargas, lo primero que se hicieron por desconocimiento fue separar a familias. Todavía hay familias que están buscando a sus hijos después de 20 y tantos años. Hay que buscarles un hogar de crianza o padres sustitutos, y evidentemente los pediatras tenemos un gran trabajo que hacer en estas condiciones, haciendo evaluación médica y nutricional. En cuanto a la lactancia humana en emergencias humanitarias complejas, sigue siendo evidentemente la mejor opción de alimentación infantil en situaciones de desastre o emergencia humanitaria compleja, ya que la leche humana, como lo hemos venido diciendo, todos lo sabemos en este Congreso Nacional de Lactancia, ayuda a proteger a los bebés contra enfermedades como la diarrea, infecciones respiratorias, y por supuesto aporta todas las calorías y nutrientes que los niños necesitan. Evidentemente la lactancia humana en emergencia humanitaria compleja salva la vida de los bebés, ya que la alimentación artificial es dificultosa por las diferentes condiciones que suceden en un estado cuando hay una emergencia humanitaria compleja, y por supuesto todo esto aumenta los riesgos de malnutrición aguda, enfermedades y muertes infantiles. En cuanto a recomendaciones en las emergencias humanitarias complejas, lo ideal es estimular a las madres para que sigan amamantando en estas situaciones. Durante y después del desastre debe quedarse la mamá con su niño, y permanecer juntos, por supuesto, hace mucho más fácil el continuar amamantando. Hay que insistir, a pesar de que el agua no sea de calidad o haya poca agua en estas condiciones, lavarse las manos antes de alimentar al bebé, y hay que enseñar a las madres a exprimir la leche materna o ordeñarse, como normalmente se conoce, manualmente, ya que al fallar la electricidad, que es la primera cosa, o hay apagones, y entonces los extractores eléctricos, por supuesto, no van a funcionar. ¿Cuáles son las ventajas de la lactancia materna archiconocidas por todo el mundo? La insistencia de las Naciones Unidas, de la academia, de la Sociedad de Pediatría, es que durante la emergencia lo más importante es que las madres sigan amamantando, ya que con eso le estamos dando la cantidad necesaria de líquido, de agua, de calorías, todo lo necesario, y va directamente del seno a la boca del bebé sin pasar por intermediarios de un lavado de utensilios, que no hay jabón, que no hay agua. Por supuesto, es un escudo que protege a la infancia durante las emergencias, y en estos casos de emergencia humanitaria compleja escasean, por supuesto, el saneamiento, el agua, las viviendas están en lugares inadecuados, y la población evidentemente se ubica en zonas de alto riesgo. Esta protección es sumamente importante durante, sobre todo, los desastres naturales, cuando el agua puede estar contaminado y los ambientes insalubres, hace que, por supuesto, haya mayor riesgo de enfermedades. Además, si se consiguen fórmulas infantiles en caso de que no se pudiera por extrema necesidad, para almacenarlo, por supuesto, hay muchos problemas, así como el agua limpia para limpiar los utensilios que se van a utilizar para preparar estas fórmulas artificiales. Por lo tanto, siempre se pone manifiesto la necesidad de continuar la lactancia materna en todos aquellos lactantes y niños menores por lo menos hasta los 2 años. Evidentemente, habría que no aceptar donaciones de biberones y chupones, ya que lo ideal sería las tazas o las cucharillas, pero igual todos estos implementos necesitan agua limpia y jabón para mantenerlos limpios, y por supuesto todas estas
fuentes de agua, usualmente en esta emergencia humanitaria compleja o en desastres naturales, usualmente están contaminados. Otro gran problema que sucede cuando llegan las sucedáneos de lactancia materna donados por ayuda humanitaria, usualmente por poco control o por viveza de la población tratando de sobrevivir, estas fórmulas siempre usualmente terminan en ventas de locales irregulares, y esto puede tener un impacto negativo en las prácticas alimentarias del país anfitrión o el país receptor de la donación. Además, conociendo el daño potencial que pueden producir la lactancia artificial en estas condiciones, muchas agencias de las Naciones Unidas, como UNICEF u OPS, están poco dispuestas a proveer sustitutos a la lactancia materna. Y la evidencia muestra que hay muchos casos de donaciones no solicitadas de sustituto de leche materna que llegan a la situación de emergencia. Por lo tanto, es imperativo, cuando realmente es necesario o se solicitan estas ayudas de sustituto de lactancia materna, implementar el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna y las resoluciones relevantes de la OMS, para evitar que en una tragedia, en una emergencia compleja, pues las grandes empresas logren hacer un comercio o un nicho y una ganancia que no sería la más adecuada. Usualmente las donaciones no son bien dirigidas, no son coordinadas o monitoreadas, y usualmente vienen etiquetados con marcas comerciales. Cuando el Código Internacional dice cuando hace falta solicitar donación o compra de sustituto de lactancia materna, deben venir sin etiquetado para evitar la comercialización y el impacto que puedan tener en las personas que reciben esta o las familias que reciben esta donación. Y por supuesto, estas donaciones de fórmula, cuando no son requeridas, entorpecen la práctica de las saludables de la alimentación infantil. Estas donaciones mal dirigidas, por supuesto, dan a las compañías de la fórmula una oportunidad de publicidad gratuita y nuevos mercados, es decir, sacando un rédito económico dentro de una crisis o una emergencia humanitaria compleja. Y la solicitud y suministro de estas fórmulas artificiales es un auxilio inoportuno que no contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad y muerte, sino más bien está descrito que pueden aumentar estos riesgos para la infancia. Se deben rechazar las donaciones de sustitutos, sobre todo cuando no son solicitadas por el país que están afectados, y por supuesto, así como de fórmula, no aceptar biberones, tetinas y alimentos comerciales para bebés. En caso de ser necesario, los sustitutos de la leche materna deben comprarse a través de organizaciones responsables de los programas de nutrición para que puedan ser administrados de manera adecuada. La alimentación o la fórmula artificial, la fórmula infantil, no ofrece protección inmunológica, por supuesto que sí tiene lactancia materna, y los niños alimentados artificialmente, está descrito por medicina basada en la evidencia, están más expuestos a sufrir diarrea e infecciones respiratorias. Sí, se necesitan las fórmulas artificiales en situación de emergencia, debe considerarse como último recurso y deben venir, como ustedes ven ahí, en un envase que no tenga etiquetado, y preferiblemente no debería ser fórmula en polvo. Por supuesto, las fuentes de agua en estas condiciones de emergencia humanitaria compleja, en los cerros o en los cinturones de miseria en los países latinoamericanos y también del Asia, por supuesto, aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas para niños y niñas. Y las opciones más seguras, ¿cuáles son? Ayudar a las madres a que amamanten a sus hijos o que reinicien la lactancia materna en aquellos países donde está aceptado la condición de nodriza, pues encontrar alguna nodriza que sustituya en caso que no esté presente la madre, y evidentemente alimentar al bebé con leche materna pasteurizado de un banco de leche materna en todo caso. Se debe enseñar a las comunidades, a la población, a los mismos organismos nacionales, que no, en el caso de emergencia humanitaria compleja, desastre y emergencia, que no fomentar el envío de biberones o teteros, fórmulas infantiles por tola, ya que hemos venido viendo. La vestimenta usada no se recomienda, en todo caso que esté limpia, planchada y en buenas condiciones. Los alimentos caseros y la botella en aguas pequeñas no se recomienda, porque se supone que deben ser bidones grandes, porque a cada familia se le asignaría una cantidad de agua y no cientos de botellas pequeñitas. No se recomienda que donen sin haber solicitado medicamentos de cualquier tipo, porque entonces la gente empieza a enviar medicamentos vencidos que a la final se convierten más en un problema que una solución. Sangre y derivados sanguíneos tampoco se debe enviar a libre demanda si no el país no lo solicita. Personal y equipos paramédicos, sobre todo si no conocen el idioma, las costumbres del lugar donde van a trabajar. Y por supuesto, tampoco enviar hospitales de campaña, unidades médicas, si el país no solicita ante una emergencia humanitaria compleja. La Academia Nacional de Medicina, así como otras sociedades científicas como la pediatría, se ha unido a este clamor de trabajar por la lactancia materna en conjunto con la doctora Elia Badet, que es miembro
de cortesía de nuestra academia. Inclusive publicamos en el 2021 un suplemento dedicado solamente a la lactancia humana. Fíjense ustedes como las leyes para proteger la lactancia materna están en muy pocos países. Este que está aquí está plenamente incorporada a la legislación. Afortunadamente Venezuela está en este grupo de 194 países. Solo 39 países tienen incluida en su legislación la ley de protección a la lactancia materna, y el resto, los 135 países, tienen algunos ítems que tienen tendencia a proteger la lactancia materna, pero no como ley. Y fíjense ustedes cómo la gran mayoría no tiene o tiene pocas disposiciones incorporadas a la legislación. En Venezuela, la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, según Gaceta Oficial 38.763 de fecha 2007, tiene un artículo que es el 22 de protección en situaciones de emergencia y desastre, donde dice que debe asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida y salud de los niños y niñas de manera integral. Deben garantizarse en estos espacios donde estén albergadas las personas o en su residencia, aunque sea muy humilde, debe haber espacio adecuado para facilitar el amamantamiento oportuno, y solo se podrá distribuir sucedáneos para el consumo de niños y niñas cuando la lactancia materna sea imposible, y siempre debe estar supervisado por personal de salud, evidentemente. Y si no se recomienda que se donen o se compren leche en polvo para el consumo de estos niños y niñas, sino que debe ser entregado preferencialmente en forma líquida pasteurizada de larga duración, como ven ahí, sin ningún etiquetado comercial. Hashtag compro lactancia materna, lactancia humana en enfermedad humanitaria con emergencia humanitaria compleja. Las emergencias amenazan, por supuesto, a la salud de las poblaciones, y los niños pequeños son los más vulnerables, así como los ancianos y las mujeres. Cuando una crisis humanitaria afecta la seguridad alimentaria de embarazadas y lactantes de una comunidad, las consecuencias son de gran impacto a lo largo del tiempo, y los lactantes que no son amamantados, todos sabemos, son más vulnerables a las infecciones y a desarrollar diarrea, y pueden desnutrirse de manera aguda. Y los sucedáneos de lactancia materna, como la fórmula infantil, solo deben utilizarse como recurso de apoyo bajo la supervisión de personal técnico capacitado. En la emergencia humanitaria compleja, la lactancia humana se vuelve crítica para la supervivencia de los lactantes. Es muy necesaria, y recordemos todos que la lactancia materna salva vidas. Agradezco su atención a la invitación a este importante evento, y les dejo mis redes sociales para que me puedan ubicar fácilmente. Muchísimas gracias y gracias por su atención.